El teléfono sonó en la oscuridad de mi apartamento en el corazón del Carmen, Valencia, como un trueno en una noche de tormenta sin lluvia. Victoria, no puedo seguir fingiendo, murmuró Javier con esa voz ronca que una vez me había hecho sentir segura, pero ahora solo era un eco vacío de promesas rotas. Y en ese preciso instante, mientras las lágrimas calientes rodaban por mis mejillas y el aroma salino del mar se colaba por la ventana entreabierta, comprendí que mi matrimonio no era el final de mi historia, sino el prólogo de una traición mucho más profunda, la mía propia hacia mí misma. Me llamo Victoria Ruiz, tengo 34 años, y hasta esa noche de otoño en Valencia, creía que mi vida era como las novelas que editaba en la pequeña editorial del barrio del Carmen, predecible, con giros románticos que siempre terminaban en un abrazo bajo las estrellas de la ciudad de las artes. Llevaba 10 años casada con Javier, un profesor de historia en la Universidad de Valencia, un hombre bueno, de esos que citan a Cervantes en la cena para impresionar. Pero esa noche, mientras él confesaba su aventura con una colega, una rubia insípida de ojos azules que no entendía ni la mitad de las pasiones que yo devoraba en las páginas de mis manuscritos, algo se rompió en mí. No fue solo el corazón, fue la ilusión de que el amor heterosexual era mi destino. Sentada en el suelo de baldosas frías, con el Turia invisible rugiendo en mis venas como un río seco que anhela agua, me di cuenta de que siempre había mirado a las mujeres en las calles empedradas de Valencia con una curiosidad que no era solo profesional. Era hambre. Al día siguiente, con los ojos hinchados y el café amargo en la lengua, me arrastré a la oficina de ediciones del Mediterráneo, un rincón polvoriento en la calle Baja, rodeado de librerías antiguas y el bullicio de los mercados de Ruzafa. Mi jefa, la eterna Carmen, una viuda de 60 años con el pelo teñido de rojo fuego y un cigarrillo eterno entre los labios, me miró con esa compasión que duele más que la lástima. Cariño, el amor es como el paella, a veces quema, pero siempre deja sabor, dijo pasándome un manuscrito envuelto en papel craft. Edítalo. Es de una novata, pero promete. Se llama Sombras en el azahar. No pregunté por Javier. Valencia es una ciudad de secretos bien guardados, como las alcachofas en el mercado central, y yo ya tenía los míos propios burbujeando bajo la superficie. El manuscrito era un torbellino. Escrito por una tal Teresa Navarro de 35 años, ambientado en las entrañas de Valencia durante las fallas, contaba la historia de una familia noble destrozada por ambiciones y pasiones prohibidas. La protagonista, una joven heredera llamada Elena, se enamora de su cuñada, una mujer de fuego y hielo llamada Teresa. Sí, la villana. No era una malvada de caricatura, era compleja, una manipuladora con ojos que devoraban almas, una que traicionaba por amor propio, que escondía heridas bajo capas de seducción. Eres el veneno que necesito para vivir, le susurra a Elena en una escena bajo los fuegos artificiales del río Turia, y yo, Victoria, sentí un escalofrío que no era solo literario. ¿Quién era esta Teresa Navarro? Su biografía era escueta, valenciana de nacimiento, exiliada en Madrid por el destino, regreso a las raíces para contar verdades que queman. Palabras que resonaban en mi pecho como las campanas de la catedral. Pasé días inmersa en esas páginas, corrigiendo frases con manos temblorosas, imaginando a la autora como a su creación, alta, de cabello negro azabache que caía como las uvas de la albufera en otoño, ojos marrones que guardaban tormentas mediterráneas. Javier se mudó esa semana, dejando solo un reloj de pared que tic-tacaba como un corazón moribundo. Yo, en cambio, me perdí en el manuscrito. Las escenas lésbicas, sutiles, cargadas de toques robados en los jardines del Real, de confesiones ahogadas en el vino de Requena, me despertaban por las noches, sudando con el nombre de Teresa en los labios. ¿Era coincidencia que la villana compartiera el nombre de su creadora? O peor, ¿era un espejo de algo que yo reprimía? La primera vez que la vi fue en la cafetería de la Plaza de la Reina, bajo la sombra de los naranjos que perfuman el aire con azahar eterno. Había concertado una reunión para discutir revisiones, pero cuando entró con un vestido negro ceñido que abrazaba curvas como el río abraza la ciudad, supe que el destino era un sádico. Victoria, ¿verdad? Encantada, dijo extendiendo una mano cuya piel olía a jazmín y a secretos. Sus ojos, oh Dios, esos ojos marrones como el chocolate fundido de las pastelerías de horno de San José, me clavaron en el sitio. Tenía 35, pero parecía eterna, con pecas leves en la nariz que la humanizaban, y una sonrisa torcida que prometía tanto placer como dolor. Tu manuscrito. Es magnífico, balbuceé,
mientras el camarero servía 2 cafés con leche que humeaban como mis pensamientos. Ella se rió, un sonido grave como el flamenco que se escucha en las cuevas de la Malvarrosa. Magnífico pero crudo. Como yo. Hablamos durante horas. Teresa era valenciana pura, nacida en el Grau, hija de pescadores que soñaban con horizontes más amplios. Había huido a Madrid tras un escándalo familiar, cosas de amores que no se nombran, dijo con un guiño que me dejó sin aliento, y ahora regresaba para las Fallas, para quemar lo viejo en las hogueras. Me contó de su novela como si fuera un exorcismo, la villana Teresa era ella misma, o al menos las sombras que arrastraba. La traición es el mejor catalizador para el amor verdadero, murmuró, rozando mi mano al pasar el azúcar. Ese toque fue eléctrico como el primer trueno de una gota fría. Me fui a casa con el corazón latiendo al ritmo de sus palabras, y esa noche soñé con ella, no con la villana del libro, sino con la mujer real, besándome bajo la luna de la lonja de la seda. Los días siguientes fueron un torbellino. Revisábamos el manuscrito en mi apartamento con vistas al Palau de la Generalitat iluminado por la noche. Teresa llegaba con botellas de vino de Utiel Requena, y hablábamos de todo, de la hipocresía de las familias valencianas, de cómo el mar engulle secretos como el mío con Javier. Una noche, después de la 3ª copa, confesé, siempre pensé que mi vida era heterosexual, como un guión mal escrito. Ella me miró seria de pronto y dijo, Victoria, el amor no tiene guión. Solo instintos. Su mano en mi rodilla fue el primer beso no dicho, y yo, abandonada por un hombre, me sentí renacer en los brazos de una mujer que escribía villanas para sanar. Pero las sombras acechaban. Javier volvió una vez borracho exigiendo perdón. Eres mía, Vic, gruñó en la puerta y Teresa, que estaba dentro, lo oyó todo. Salió como una fiera con ojos llameantes, ella no es de nadie, idiota. Vete antes de que te arreen como a un toro en las Fallas. Él se fue pero el incidente dejó una grieta. Teresa se volvió distante como si mi pasado la quemara. No quiero ser el rebote de un fracaso, dijo una tarde en los jardines del Turia, donde los niños jugaban ajenos a nuestras tormentas. Yo insistí, no eres rebote. Eres el principio. Y la besé allí bajo los puentes secos, un beso salado de lágrimas y azahar, que selló nuestro pacto silencioso. La relación floreció como las bugambillas en las fachadas del barrio del Carmen, salvaje, colorida, pero con espinas que pinchaban en los momentos inesperados. Teresa y yo nos veíamos a escondidas, en rincones de Valencia que parecían sacados de su novela. Paseábamos por la playa de la Malvarrosa al amanecer, cuando el mar susurraba promesas y los primeros pescadores arrastraban redes llenas de sueños rotos. Aquí crecí, me contaba ella, quitándose los zapatos para hundir los pies en la arena fría. Mi madre decía que el Mediterráneo lava los pecados, pero algunos son como el salitre, se pegan para siempre. Yo la escuchaba fascinada, trazando con los dedos las cicatrices invisibles en su alma. Tenía 35, pero sus ojos hablaban de vidas enteras, amores truncados en Madrid, una familia que la había repudiado por elecciones equivocadas, y una novela que era su venganza poética. En la editorial, el manuscrito avanzaba. Corregía escenas donde la villana Teresa seducía a Elena con promesas susurradas en el Oceanographic, entre tiburones que nadaban como recuerdos voraces. Esto es demasiado crudo, le dije una vez sonrojada. Ella sonrió, esa curva maliciosa que me desarmaba, el amor verdadero duele, Victoria. Como un tatuaje en el corazón. Y tenía razón. Nuestros encuentros eran así, intensos, cargados de electricidad estática. Una noche en mi cama deshecha, con el aroma a horchata de las calles flotando, me confesó su primer amor, una mujer llamada Lucía, en la Universidad de Valencia, que la dejó por un hombre seguro. Me convertí en la villana de mi propia historia, murmuró, mientras yo besaba su cuello, saboreando la sal de su piel como el mar que tanto amaba. Pero los conflictos surgían como las nubes en un cielo de levante. Javier no desaparecía, enviaba mensajes, flores al trabajo, recordatorios de una vida que yo ya no quería. «Estás confundida, Vic. Es una fase», escribió una vez, y lo borré, furiosa. Teresa lo vio, y su rostro se endureció. ¿Confundida? ¿O solo libre por fin? Respondí, pero el daño estaba hecho. Ella empezó a llegar tarde con excusas sobre reuniones con editores madrileños. Una vez encontré un mensaje en su teléfono, apagado, pero la pantalla se iluminó,
de una tal Marta, no le digas nada. Aún duele. Mi estómago se revolvió como las olas en una tormenta de Castellón. ¿Quién era Marta? ¿Una amante? ¿La musa de la villana? El primer malentendido fue sutil, como el humo de las fallas que se cuela por las grietas. Durante una cena en el restaurante Neptuno frente al puerto, donde los barcos mecían luces como estrellas caídas, le pregunté. Solo una amiga de Madrid, dijo, pero su voz tembló, y apartó la mirada hacia el horizonte donde el faro de la Serradilla parpadeaba. Yo, con el vino calentándome las venas, insistí, en tu novela, la villana miente por protección. ¿Eres tú? Ella se levantó, la silla raspando el suelo como un grito ahogado. No todo es ficción, Victoria. Algunos secretos son barrotes, no mentiras. Salió, dejando la cuenta y mi corazón hecho trizas. Esa noche, sola en el apartamento, releí el manuscrito, la escena donde Teresa traiciona a Elena por un secreto familiar, un hijo no reconocido. ¿Era autobiográfico? Lloré hasta el alba, con el ruido de las gaviotas como coro fúnebre. Los días siguientes fueron un limbo valenciano, sol radiante afuera, tormenta dentro. En la oficina, Carmen me pilló con los ojos rojos. El amor es como las fallas, niña, quema lo viejo para renacer. Pero no dejes que te consuma. Asentí, pero el fuego ya lamía mis bordes. Teresa volvió con una disculpa envuelta en un ramo de azahar del mercado central. Perdóname. Marta es mi hermana. Está enferma, y no quería cargarte. Mentira o verdad, la abracé, hambrienta de su calor. Nuestras reconciliaciones eran fogosas, besos en el ascensor del Palau Reina, caricias robadas en el tren a la Albufera, donde los arrozales susurraban bendiciones paganas. Te quiero con todo mi ser, le dije una vez usando una frase de su libro, y ella respondió, y yo te elijo, a pesar de las sombras. Parecía perfecto como un final feliz en una novela rosa. Pero las villanas no se redimen tan fácil. Entonces llegó la bomba. Una semana antes de las fallas, recibí un paquete anónimo, fotos granuladas de Teresa en Madrid, abrazando a una mujer rubia, Lucía, su primer amor, en un café bohemio. Detrás, una nota, la villana siempre regresa al nido. Pregúntale por el hijo. Mi mundo se tambaleó. ¿Hijo? ¿Lucía? Corrí a su hotel en el centro, el acta MAD for You con vistas al ayuntamiento donde las fallas se preparaban. La encontré en la terraza, escribiendo furiosamente. Explícame esto, grité, tirando las fotos como confeti amargo. Sus ojos se ensancharon, no de sorpresa, sino de pánico antiguo. Victoria, no es lo que piensas. Lucía. Ella me dejó embarazada artificialmente antes de irse. El niño. Lo di en adopción. Es mi secreto más oscuro. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el rumor de la ciudad preparándose para la quema. Ella, la villana de carne y hueso, sollozaba, escribo para exorcizarlo. No quería arrastrarte a mi infierno. Yo, traicionada por un fantasma, sentí rabia y piedad entrelazadas como las cuerdas de las fallas. ¿Me usaste para tu redención literaria? Acusó mi voz, quebrada. Ella negó acercándose, no. Te amo, Victoria. Por primera vez amo sin máscaras. Pero el daño estaba hecho. Salí corriendo hacia el río seco donde los monumentos de cartón piedra esperaban el fuego purificador. Esa noche Javier apareció de nuevo, oliendo a desesperación y coñac. Vuelve conmigo. Esto de las mujeres es un error. Lo empujé gritando verdades que había enterrado, nunca te amé de verdad. Era miedo, no amor. Él se fue maldiciendo, y yo me derrumbé en los brazos de Carmen, que me acunó como a una hija. Valencia cura, pero duele primero, murmuró. Pasé días en cama, editando el final del manuscrito con mano temblorosa, la villana redimida, pero ¿a qué costo? Teresa me enviaba mensajes, déjame explicarte todo. Por favor. Los leía, lloraba, borraba. El malentendido crecía como hiedra en las murallas medievales, ¿era traición, o solo miedo compartido? Las fallas llegaron como un vendaval de pólvora y pasión, transformando Valencia en un circo de fuego y catarsis. La ciudad ardía en metáforas vivas,
ninots de políticos corruptos consumidos en la plaza del ayuntamiento, familias reunidas alrededor de paellas humeantes en la albufera, y yo, Victoria, en el epicentro de mi propio incendio personal. Había pausado las revisiones del manuscrito, alegando problemas familiares a Carmen, pero la verdad era que no podía enfrentar las palabras de Teresa sin ver traición en cada coma. Me refugié en rutinas, caminatas solitarias por el Puente de las Flores, donde el Turia seco me recordaba que los ríos mueren pero renacen, visitas al mercado de Colón, comprando aceitunas y queso como si el sabor salado pudiera ahogar el mío propio. Teresa no desistía. Aparecía en los márgenes de mi vida como un personaje secundario que se niega a salir del escenario. Una mañana, en la panadería de la calle Mosenfemades, dejó un croissant con una nota: el dolor es el puente al perdón. Lee el capítulo nuevo. Lo abrí esa noche bajo la luz parpadeante de mi lámpara, y allí estaba, un epílogo donde la villana confesaba su maternidad perdida, no como arma, sino como herida que la humanizaba. «Elena, ¿me amas rota?», preguntaba Teresa ficticia, y Elena respondía: «El amor no repara, acompaña». Lágrimas empañaron las páginas. ¿Era para mí? ¿O solo arte imitando vida? El conflicto escaló en la mascleta del mediodía, ese estruendo rítmico que hace vibrar el pecho como un corazón acelerado. Estaba en la Plaza de la Virgen rodeada de multitudes ebrias de pólvora, cuando la vi, Teresa, con un vestido naranja como las fallas, el cabello suelto como llamas. Se abrió paso, ignorando los silbidos juguetones de los valencianos. «Victoria. No huyas más». Su voz cortó el humo como un cuchillo. La gente nos miró curiosos, pero en Valencia los dramas personales se funden con el espectáculo. «Me mentiste», grité por encima del estallido. «Sobre Lucía, sobre el niño. ¿Soy solo tu Elena, un personaje para redimirte?». Ella palideció, pero no retrocedió. «No. Lucía fue un error, el niño un fantasma. Tú eres real, Victoria. Mi verdad». La discusión se volvió un torbellino, acusaciones volando como chispas, ella revelando que las fotos eran de un detective contratado por su familia conservadora, que aún la perseguía por deshonrar el nombre Navarro. «Me exiliaron de mi propia sangre por amar mujeres», confesó, voz rota. «Yo con el alma en carne viva», repliqué, y yo abandonada por un hombre que nunca amé, solo para caer en tus sombras. Un petardo estalló cerca, y la multitud rugió, pero nosotros éramos nuestro propio fuego. Ella me tomó la mano: «Entonces quemémonos juntas. Sin secretos». Dudé, el corazón dividido como la ciudad entre tradición y modernidad. Al final la dejé ir, caminando hacia el Cabanyal, donde las casitas de colores me recordaban que el amor, como el mar, siempre regresa. Pero el destino, ese guionista cruel de la vida valenciana, tenía más giros. 2 días después, en la ofrenda a la Virgen, con flores cubriendo las calles como un tapiz vivo, recibí una llamada de Marta, la hermana de Teresa. No era hermana, era su terapeuta, y su voz era un bálsamo profesional: «Teresa está en crisis. El manuscrito es su terapia, pero tú eres su salvación. El niño lo dio en adopción porque su familia la amenazó. Ama a las mujeres desde siempre, pero el miedo la paraliza». Colgué con el incienso de las procesiones invadiendo mis pulmones. ¿Otro malentendido? Corrí al hotel, pero ella había desaparecido, dejando solo una carta: «Si el amor es libertad, déjame volar. Perdóname por ser la villana que soy». La rabia dio paso a la comprensión, lenta como el amanecer sobre la ciudad de las ciencias. Entendí que mis propios secretos, la represión de mi lesbianismo bajo el yugo de Javier, la envidia hacia las parejas que veía en las terrazas de Ruzafa, me habían hecho ciega. Llamé a todos, editores, amigos comunes. Nada. Valencia, con su laberinto de callejones, la había tragado. Pasé la noche de la crema solo, viendo cómo las fallas ardían en la plaza del ayuntamiento, figuras gigantescas de cartón y madera consumidas por llamas que purificaban. «Que arda lo viejo», gritaba la multitud, y yo susurré: «Que arda mi orgullo». Al alba, con cenizas flotando como nieve gris, decidí buscarla. No por posesión, sino por redención mutua. La encontré en la playa de El Saler, lejos del bullicio, sentada en la arena con el manuscrito en las rodillas. El sol naciente pintaba el mar de oro, y ella parecía una sirena varada, vulnerable. «Teresa», dije, voz temblorosa.
Se volvió, ojos hinchados, Victoria. Pensé que me odiabas. Me senté a su lado, el frío de la arena calando huesos. Te odio por herirme. Te amo por mostrarme quién soy. Hablamos horas de su adopción forzada, de cómo Lucía la había usado para experimentar antes de casarse con un hombre, de mi matrimonio como cárcel dorada. Somos villanas las dos, admití, riendo entre lágrimas. Ella tomó mi mano, no. Somos heroínas de nuestra propia novela. Pero el clímax aguardaba, traicionero como un mistral. Esa tarde Javier irrumpió en la editorial, ebrio y furioso con un amigo homófobo a cuestas. Eres una vergüenza para Valencia, escupió al enterarse por chismes de barrio. Carmen lo echó, pero el escándalo se extendió, llamadas de su familia, rumores en las redes de la editorial. Teresa al saberlo se derrumbó, mi pasado me persigue. No puedo arrastrarte. Intentó huir de nuevo a Madrid con billete en mano. La intercepté en la estación del AVE, bajo el reloj que marca despedidas. No te vayas. El amor no es huida, es lucha. Ella dudó, maleta cayendo, ¿y si te traiciono más? Abracé su cintura, entonces escribiremos el final juntas. El reencuentro fue frágil, como un ninot reconstruido después de la quema, hermoso pero propenso a desmoronarse al primer soplo. Regresamos a mi apartamento en el Carmen, donde las paredes rezumaban historia, frescos renacentistas ocultos bajo capas de pintura, como nuestros propios secretos. Teresa se quedó, pero con condiciones, sin presiones. Solo nosotras, paso a paso. Asentí, aunque mi corazón latía como el tambor de una jota valenciana, ansioso por el baile completo. Pasamos días en una burbuja, cocinando fideuá en la cocina diminuta, con el humo escapando por la ventana hacia los tejados de tejas rojas, leyendo poesía de Bécquer en voz alta, sus rimas sobre amores imposibles resonando como ecos de nosotras. Profundizamos en las mentes ajenas. Ella me contó de su infancia en el Grau, padre pescador que moría en un temporal, madre devota que rezaba por enderezar su hija. Me casaron casi con un primo para corregirme, confesó una noche, mientras el aroma a azahar invadía la habitación desde el patio. Huí a Madrid, conocí a Lucía en una manifestación LGTB, pero ella jugó conmigo, inseminación artificial como experimento, luego abandono cuando el niño creció en mi vientre. Lágrimas suyas mojaron mi hombro. Yo compartí mis sombras, la boda con Javier por presión familiar, las noches fingiendo orgasmos mientras soñaba con curvas femeninas en las novelas que editaba. Era como editar mi propia vida, cortes superficiales, pero el dolor permanecía, dije. Ella me besó la frente, ahora reescribimos. Juntas. La editorial exigía el manuscrito final y lo pulimos en sesiones maratónicas. Carmen, al ver nuestra química, sonrió pícara, esto vende más que un bestseller. Lesbianas valencianas. El público lo devorará. Pero el mundo exterior no era tan indulgente. Los rumores de Javier se convirtieron en veneno, emails anónimos a la editorial acusándome de propaganda inmoral, llamadas de su familia exigiendo normalidad. Una mañana encontré pintadas en la puerta de la oficina, mariconas fuera de Valencia. Teresa al verlo se endureció, es mi culpa. Mi novela destapa heridas que no cicatrizan. Quise negarlo, pero el miedo se instaló, ¿y si su pasado nos destruía? El malentendido más profundo surgió de la nada, como una gota fría inesperada. Durante una cena en La Pepica, la legendaria paella frente a la Malvarrosa, Teresa recibió una llamada. Su rostro palideció, colgó abruptamente. ¿Quién era? Pregunté, el mar rugiendo acusador. Nadie mintió, pero sus ojos traicionaban. Esa noche rebusqué en su bolso, un acto vil que me avergüenza aún, y encontré una carta, de la agencia de adopción. Su hijo biológico Adrián, de 10 años, busca contacto. La madre natural es bienvenida. Mi mundo se derrumbó. ¿Contacto? ¿Por qué no me lo dijo? La confronté al amanecer en la playa, olas lamiendo nuestros pies como lenguas de duda. ¿Me ocultas al niño? ¿Planeas recuperarlo y dejarme? Ella lloró, arena pegándose a sus lágrimas, no. Adrián. Su familia adoptiva lo cría bien, pero quiere conocerme. Es mi decisión sola, Victoria. No quería infectarte con más dolor. ¿Infectar? ¿Soy una enfermedad ahora?
Grité, voz ahogada por el viento. El pleito fue visceral, yo acusándola de egoísmo, ella de inseguridad. Eres como Helena, celosa de mis sombras. Explotó. Corrí de vuelta a la ciudad, dejando su silueta contra el horizonte, una villana solitaria. Pasé el día en el Oceanographic, entre peces que nadaban en círculos eternos, sintiéndome atrapada en mi propio acuario emocional. La traición culminó esa noche en la fiesta de cierre de fallas en el puerto. Valencia bullía, música de tabal y dolcaina, parejas bailando senyera en mano. Encontré a Javier allí, rodeado de amigos, brindando por la vieja Valencia. Me acercó oliendo a victoria rancia, te lo dije. Las mujeres como tú destruyen familias. Lo ignoré, pero él siguió, y esa escritora. ¿Sabes que tiene un hijo escondido? Mi primo trabaja en servicios sociales. Es un escándalo. Su veneno se filtró confirmando mis miedos. Busqué a Teresa en la multitud, la hallé bailando con desconocidas, libre pero perdida. Dime la verdad. Exigí, arrastrándola a un rincón oscuro. Ella, ebria de vino y nostalgia, confesó todo. Adrián me escribió. Quiere verme. Pero te amo a ti, Victoria. Elige, quédate o vete. El dilema me partió, amor incondicional o protección propia. No puedo competir con un fantasma infantil, sollocé. Ella, con ojos de tormenta, no compites. Eres mi presente. Pero el orgullo ganó, me fui hacia el Cabanyal, donde las luces de los bares LGTB parpadeaban como faros inciertos. Esa noche, sola en un bar de Rusafa, bebí hasta el olvido, bailando con extrañas que me recordaban su fuego. Al alba un mensaje suyo, si me amas ven al puente del Turia. Hora cero. Dudé, el corazón en guerra. El alto trago llegó inesperado, como un fuego artificial fuera de tempo. Llegué al puente desierto salvo por ella, con una figura pequeña a su lado, un niño de ojos marrones como los suyos. Adrián, presentó voz temblorosa. Tu hijo. Murmuré, el mundo girando. Sí. Vino a verme. Pero vine por ti. El niño, tímido, extendió una mano. Mamá dice que eres importante. Mi rabia se evaporó en piedad, no era traición, era coraje. Javier había mentido, exagerando para herirme. Abrazamos a Adrián juntos, un trío improbable bajo las estrellas fugaces de la ciudad. La revelación en el puente del Turia fue el catalizador que necesitaba, no un final abrupto, sino un renacer lento como Valencia después de las fallas, cuando las cenizas fertilizan la tierra para nuevas plantaciones. Adrián, con sus 10 años y curiosidad infinita, nos miró como si fuéramos personajes de un cuento. Mamá escribe historias. ¿Tú también? Le expliqué mi trabajo como editora, y él sonrió, dientes torcidos como los de Teresa. Entonces, ¿podéis arreglar el final feliz? Su inocencia nos desarmó. Paseamos por el jardín seco contando anécdotas de ninots que volaban, de paellas compartidas, y por primera vez, sentí que el amor no era posesión, sino tejida de hilos imperfectos, miedos, secretos, redenciones. Regresamos juntas con Adrián quedándose unos días en un hotel cercano, supervisado por su familia adoptiva que milagrosamente apoyaba el reencuentro. No lo recuperaré, aclaró Teresa en la cama esa noche, cuerpos entrelazados en un abrazo no carnal, sino de almas. Solo quiero ser su tía, o amiga. Pero contigo quiero todo. Hablamos hasta el amanecer, de decisiones difíciles, como mi divorcio oficial, papeles firmados en el juzgado del centro con Javier asintiendo en silencio, derrotado por su propia homofobia. De su novela, que reescribimos con un final humanizado, la villana no muere en llamas, sino que encuentra paz en la confesión, amando sin cadenas. Los conflictos no desaparecieron de golpe, eran como las cicatrices del mar en la piel, visibles, pero parte de la belleza. Javier intentó un último sabotaje, filtrando rumores a la prensa local sobre escándalos en ediciones del Mediterráneo. Carmen, fiera como una fallera, lo contrarrestó con un comunicado: el amor, en todas sus formas, es el alma de la literatura valenciana. El público respondió, preventas del libro se dispararon, y Valencia, ciudad de tolerancia orgullosa, nos abrazó en sus brazos abiertos. Marchas LGTB en Ruzafa, donde bailamos senyera con arcoiris, cenas en terrazas del mercado de Ruzafa, con amigos que celebraban nuestra novela real.
La profundidad psicológica vino en terapia conjunta, recomendada por Marta. Sentadas en su consulta con vistas al Palau de la Música, desentrañamos capas, mi abandono inicial como eco de una madre ausente, su villanía como armadura contra rechazos. El amor romántico es humanizante porque nos obliga a vernos rotos, dijo Marta, y Teresa añadió, y a reconstruirnos, como un puente sobre el Turia. Las sesiones fueron catárticas, llenas de risas y llantos, emergiendo más fuertes, como el acero templado en las forjas de la huerta. El clímax final, inesperado y tierno, ocurrió en la Malvarrosa al atardecer, ese marco dramático que tanto amábamos. Habíamos planeado una cena simple, paella de marisco, vino fresco, Adrián jugando en la arena. Pero el cielo se nubló, un chaparrón mediterráneo inesperado nos empapó. Corrimos riendo hacia un kiosco abandonado, empapadas, con el mar rugiendo aprobación. Allí, bajo la lluvia que lavaba pecados, Teresa se arrodilló no en propuesta, sino en promesa: Victoria, elige esta vida conmigo. No como editora de mi historia, sino como coautora. Lágrimas se mezclaron con gotas, sí. Por nosotras, por Adrián, por Valencia que nos vio nacer de nuevo. No fue un final de cuento de hadas, la vida no lo permite. Hubo discusiones, sobre visitas de Adrián, sobre mi carrera estancada, decisiones arduas como mudarnos a un piso más grande en el Cabanyal, cerca del mar que nos unía. Pero en cada tormenta recordábamos, el amor es kármico como las fallas, quemando lo tóxico para iluminar lo esencial. La novela se publicó ese verano, Sombras en el Azahar, un éxito que nos catapultó, presentaciones en la Feria del Libro de Valencia, donde leíamos pasajes y la multitud aplaudía, reconociendo sus verdades en las nuestras. Hoy, un año después, camino por los jardines del Turia con Teresa, mano en mano, mientras Adrián corre adelante recogiendo flores silvestres. Valencia nos ha moldeado, su sol implacable nos ha bronceado la piel, su mar nos ha enseñado a fluir, sus calles empedradas nos han hecho resistentes. Soy Victoria Ruiz, ya no abandonada sino encontrada. Y en los ojos de mi amor, esos ojos marrones que una vez vi como villanos, veo no sombras sino luz. Porque el verdadero drama no está en la traición, sino en el coraje de perdonar. Y en eso hemos escrito nuestro final, no perfecto pero profundamente humano.